La mujer tiene muchas etapas. Cada una de ellas conlleva desafíos, transformaciones y nuevos comienzos. Sus vidas marcadas en ocasiones por el dolor, la lucha, la búsqueda de educación sirven de ejemplo para fomentar la autoconfianza en nuevas generaciones. Hoy tenemos la historia de Loren. Espero que te agrade. Recuerda que cada mujer cuenta una historia. Hola, mi nombre es Lorenza. Muy pocos me conocen con ese nombre, del barrio de donde vengo me conocen como Dergenia. Yo nací en República Dominicana, en Santo Domingo, Distrito Nacional. Actualmente tengo ahora 41 años. Nací un 2 de septiembre, un domingo. Recuerdo que mi madre me decía que las labores de parto comenzaron desde el viernes y hasta el domingo no nací yo. Así que imagínense el trabajo que pasó esa señora para poder tenerme a mí. Nací a las 8:25 de la mañana. Todavía conservo la etiquetica que me pusieron aquí en el bracito con el nombre de mi mamá. Él llevaba el día y la fecha. Soy de 1984 y esta es mi historia. Como dije anteriormente, nací en Santo Domingo, República Dominicana. Mi niñez la puedo describir como genial. Algo que compartí mucho con mi familia, con mis primas, porque es un patio donde vivimos todos. Pues me crié con mis primas, que las considero hermanas, porque se criaron todas juntas, hijas de mis tías y de mis tíos. Entonces entiendo que somos más que primas. Una niñez como pobre, pero entendía que tenía todo lo que lo que podía tener a mi alcance, porque para eso estaban mis padres, mi madre, que se entregó totalmente en mí, que le agradezco mucho, que por eso el día de hoy soy lo que soy, a mi padre también. Y nada, somos 7 hembras. Hay un varón, pero no es hijo de mi madre, pero mi madre lo crió. Entonces ya puedo decir que somos 8. Eh, Tengo 4 hermanas de parte de padre y 3 de madre, y 2 de madre. Tengo muchos sobrinos, muchísimos sobrinos, debo de tener más de 20 sobrinos. Y nada, y a pesar de yo ser hija única de padre y madre, pues me crié entre mis hermanas. Compartí tanto con mis hermanas de padre y me crié con las de madre, pero no fue algo que nos desunieron. No, 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 no. Me crié como si ellas vivieran conmigo también en la unidad familiar. Es decir, que de esa parte no tuve carencia de nada, porque mi mamá era una mujer fajadora, una mujer que planchaba y lavaba, y, y eso, y ella era una mujer fajadora. Nunca faltó la comida en mi casa, nunca faltó la comida en mi casa. Y yo, como de pequeña, tuve carencias de enfermedades. eh, Ella se entregó mucho, mucho más a mí. Hombre, a mis 2 hermanas también, pero como yo era la más enfermita, pues mira, ella siempre estaba atento a todo. Yo desde pequeña siempre vi el ejemplo del trabajo, de la honestidad, del respeto en mi casa. Y por eso tengo mi formación así, de respeto hacia los demás y con valores. Recuerdo que mi casa era de tabla y de hoja de zinc. Y me acuerdo que cuando llovía afuera y también llovía adentro, porque había muchos hoyitos en el zinc y se mojaba adentro. Y mi mamá, con su trabajo y su esfuerzo, pues construyó la casa, y en ese tiempo ya pasamos a una mejor calidad de vida, que se lo agradezco mucho. Tenía ya mi habitación arriba, era más cómodo. Y como dije anteriormente, nunca he tenido carencia.
pobremente tenía lo que ellos me podían dar. Desde pequeña me iba con mi madre a lavar y a planchar, nunca se me olvida, ese es el ejemplo del trabajo. Nunca se me olvida, me iba con ella a planchar y ya con 9 años ya yo planchaba. Recuerdo una anécdota que mi mamá fue al Piantini, eso es una zona de millonarios de allá de mi país, de gente con mucho dinero, a plancharle a una chica. Ella le lavaba y le planchaba. Y me acuerdo que ella tenía una invitada en su casa que vino de Italia. Y la señora, la invitada, vestía con ropas de seda para poderse ir a la cama. Y yo me acuerdo que había que plancharle a ella eso y yo la planché. Y ella fue a preguntarle a mi madre que quién le había planchado eso, esa prenda de vestir. Y mi mamá, el que sí fue mi mamá, y mi mamá le dijo, no, 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 fue Virginia que lo hizo. Y nada, y la señora quedó encantada, tan encantada que le dijo a mi mamá que regáleme a su hija, que yo me la llevo para Italia, pero mi mamá dijo que no. Y se lo agradezco, porque a veces cuando uno se cría fuera del hogar, sufre muchas carencias. No es lo mismo estar con tu madre que estar con otra persona, aunque ella quizá me podría dar otra calidad de vida, pero no. Fue lo mejor que mi mamá pudo hacer. Y nada, mi niñez, yo jugué muñecas hasta los 15 o 14 años. Jugué yo muñeca, siempre me gustaba jugar muñeca, esa era mi pasión. Yo misma hacía mi juego, yo misma hacía mi diálogo, yo me pasaba el día entero hablando sola con mis muñecas y jugando y cambiándola y peinándola y le hacía una casita, cogía piedras de que sonan los muebles, yo encantada, yo encantada. Y nada, mi niñez fue muy bonita y la recuerdo, sí, la recuerdo, jugábamos mucho. Yo vivía en una calle que no tenía salida, entonces nos juntábamos todos los chicos de la calle y montábamos juego, el topao, el escondío, el trúcalo, muchísimas cosas, veo, eh, son juegos de que se jugaba antes, pero los recuerdo con mucho cariño. Nos subíamos en la mata de guayaba y de mango a tumbar la fruta para comérnosla. Y sí, lo recuerdo con mucho cariño. Y siempre rodeada de familia, porque vivían los tíos míos, la mamá de mi mamá, es decir, que todos vivíamos en conjunto. Todos vivíamos en conjunto. Como dije, hice mi bachillerato, fui a la primaria, hice luego mi bachillerato, todo bien, dentro del mismo entorno del barrio. Luego me puse a estudiar psicología. Terminé en el 2002 del bachillerato y en el 2003 ya yo estaba cursando la carrera de psicología. Y nada, y luego tuve muchísimas amistades buenas ahí que todavía la conservo y luego ya me dediqué a buscar trabajo, a incursionar en la policía, me acuerdo de allá de mi país, y yo fui policía auxiliar unos meses o más de unos meses largos, sí. Unos meses largos y me acuerdo que nos mandaban a patrullar a la calle, yo patrullé por la zona del Conde, por la calle de la Duarte, que es una calle muy popular donde hay muchos comercios, me acuerdo de eso. Eso fue también una etapa bonita y todavía conservo amistades de ahí. Bueno, de ahí me fui a trabajar al colegio de psicólogos y ahí duré unos cuantos años. Luego de ahí, como me salió lo de la beca, pues mira, me vine aquí para acá, para España. Y aquí terminé mi maestría en psicogerontología, porque yo vine con una beca para estudiar en la Universidad de Salamanca. Y nada, ahí conocí a mi pareja muy encantada, yo también con él. Y nada, y me vine a vivir aquí a donde estoy viviendo actualmente, en Castilla y León. Y aquí ya voy a cumplir 13 años ahora en septiembre. Y nada, en el 2022 he trabajado en ayuda a domicilio, hice el curso para poder trabajar aquí en ayuda a domicilio con personas mayores, tuve que hacer un curso por la Junta de Castilla y León, lo hice, a pesar de tener mi carrera, pero aquí, como todos saben, aquí el extranjero no viene a sentarse en una oficina, aquí hay que hacer lo que quizás
el residente de aquí no quiera ser. Y nada, me dediqué a eso y duré mucho tiempo trabajando con ese tipo de personas. Hice mis prácticas en una residencia, una labor muy bonita. Para eso hay que tener vocación. Cuando yo comencé a hacer las prácticas, entendí que para eso había que tener vocación. Y sí, al principio yo lo hice más por una obligación, pero luego al final me encantó, porque conocí personas maravillosas, personas que todavía conservo y las visito. En el 2022, lamentablemente, mi esposo falleció. Muy triste. Él pasó por una enfermedad muy mala y nada. Y a mí fue que me tocó todo el proceso de encontrarlo fallecido y todo. Pero nada, yo entendí que a mí era que me correspondía porque yo era su esposa, yo era casada con él. Y él, a pesar de tener familia, es como que si no lo hubiese tenido. Porque yo vine a conocer a su hermano, yo me junté con él en el 2013 y vine a conocer a su hermano en el 2021, cuando él comenzó a padecer de la enfermedad. Ya ustedes saben el trato que ellos tenían, por lo tanto yo no tenía ningún tipo de relación con su hermano y lo vine a conocer ahí. Y fue muy triste el proceso de la enfermedad de mi marido, muy triste. Solamente yo sé lo que pasé, las necesidades que él tenía, que yo quizá no se la podía cubrir en el momento, y las cosas que pasé. Son muchas cosas tristes, muchas cosas desagradables, que poco a poco yo he ido eliminándola, pero son cosas que se te quedan ahí. Por eso que yo entiendo que hay que seguir y abrirse caminos, porque uno no sabe si en el mundo vuelve a conseguir otra persona, unos amigos que te apoyen, etcétera. Y fue un proceso muy doloroso, bastante. Y nada, yo entendí de toda mi experiencia de vida hasta llegar hoy a la actualidad, no me quejo. Ha sido una vida eh, con altas y bajas, como todas las personas tenemos altas y bajas. Y nada, aquí estoy. Yo me he propuesto hacer un nuevo proyecto. Eso yo lo tenía desde hace mucho tiempo, pero como me salió un júbilo espiritual, porque yo entiendo que esto lo que tengo es un júbilo espiritual, más allá de lo terrenal, va allá a lo espiritual. Y aunque me vengan bajas, porque van a venir bajas, pero espero seguir manteniendo ese júbilo, que nunca se me apague. Es como una llama que aunque le echen agua, algo se queda encendido. Y yo espero que eso sea así, porque van a venir dificultades como a todas las personas que nos vienen dificultades. Y aquí estoy, sigo aquí donde vivo y nada, esta es mi historia. Sí que quería que algo se me olvidó, que mi niñez yo era muy traviesa, incluso tengo algunas cicatrices que tengo aquí, tengo muchas cicatrices en las rodillas, porque yo era imparable, madre mía. Yo tenía que haber tenido TDAH, porque madre mía, yo era muy traviesa, era tan traviesa que en la parte de atrás de mi casa correspondía a otro bloque. Y me llamaban tanto, Del Genia, pero yo era pequeña, tendría algunos 3 o 4 años, Del Genia, que una señora se interesó tanto que dio la vuelta porque correspondía a otro bloque, a otra calle, dio la vuelta para conocerme y fue allá y dijo, ¿quién es Del Genia que tanto la llaman y tanto la llaman? Y mi mamá me dijo, mira, ese es Del Genia, yo pequeñita así. Y ella dijo, pero madre mía, pero Del Genia, Del Genia era fuerte, Del Genia era fuerte. Y eso. Y el nombre de Del Genia, que es un nombre que no es común, eh, viene de que mi padre fue al cine a ver una película y la actriz invitada era Del Genia. Él se lo quería poner a su segunda hija, que se llama Virginia, que es mi hermana,
pero él dijo Delgenia y entendieron Virginia y le pusieron en el acta Virginia. Pues entonces a mí, él no me lo puso como nombre, pero me lo puso como apodo, porque yo me llamo Lorenza Antonia y mi papá se llama Lorenzo Antonio, me puso su nombre, pero de apodo me puso Delgenia. Así que en el barrio, el que pregunte por Lorenza no le van a decir, ahora si dicen Delgenia, sí. Pero bastante traviesa era yo, madre mía, madre mía. Dejaré algunas foticos ahí de cuando yo era pequeña. Y nada, de toda mi experiencia de vida con 41 años que tengo, entiendo como mensaje que la vida tiene altas y bajas. Es como un trampolín que sube y baja, o como una balanza. Y hay que tener la suficiente fuerza para poder enfrentarla, la actitud, tener una actitud también, porque la actitud es muy importante frente a las cosas que la vida no sorprende o no dispara, que no tienen ahí. Y esa actitud fue lo que hoy en día me hizo superar muchas cosas, muchos desengaños, personas quizá con mala actitud que se acercaron hacia mí, pero yo con mi actitud hasta el día de hoy he logrado mantenerme en pie. Y eso para mí es muy importante. Yo cuando mi marido murió dije que si era una señora, ahora soy más que señora, porque me he ganado ese título, por todo el comportamiento que tuve con él y después. Y me he mantenido. Y yo siempre he dicho que hay que cuidar el perfil de uno a su alrededor, porque así como tú te comportan, así te tratan. Bueno, esta es mi historia de vida. Aquí tengo a mi Coquito, que él es mi compañero de vida y yo estoy muy contenta. Y aquí estoy. Nada, esta es mi historia de vida para Conversando con Loren en Mujeres con Grandes Historias.